Bienvenidos a Ecos del Cielo. Antes de sumergirnos en esta increíble historia de justicia y revelación, te pedimos un pequeño favor que significa mucho para nosotros. Si te gustan las historias que conmueven y nos recuerdan el poder de la gente común, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Y no olvides dejarnos un like si esta historia te atrapa. Tu apoyo nos permite seguir trayendo relatos que merecen ser escuchados. Ahora sí, prepárense. Silencio en la sala. El juez va a dar su veredicto. Las palabras resonaron como un trueno en el tribunal abarrotado de Santiago de Chile. El corazón de Ricardo Balbuena, empresario millonario de rostro endurecido por los años y la soberbia, palpitaba con una fuerza que nunca había sentido, ni siquiera cuando cerraba sus negocios más arriesgados. 7 segundos lo separaban de una sentencia que podía destruirlo todo. La multitud contenía la respiración. Los flashes de las cámaras iluminaban los rostros tensos. En la primera fila, su hija Sofía se mordía los labios, incapaz de mirar de frente a su padre. El fiscal Romero ajustaba los papeles con la seguridad de quien está a punto de ganar la batalla. Y el juez Armando Solís, con sus lentes a media nariz, levantaba la vista para pronunciar las palabras que decidirían el destino de todos. Pero entonces las puertas del tribunal se abrieron de golpe. Un eco metálico atravesó la sala y una figura corrió con pasos firmes y desesperados. Era Elena Torres, la mujer de limpieza del edificio, con el uniforme aún empolvado y el cabello sujeto con un moño apresurado. Su respiración entrecortada rompió el silencio. En sus manos temblorosas pero decididas, sostenía un sobre manchado de polvo, como si lo hubiera desenterrado de un rincón oculto. Señor juez, espere, por favor. Tengo la prueba que puede cambiarlo todo, gritó Elena con voz quebrada, pero cargada de valentía. La gente estalló en murmullos. Los periodistas se levantaron de inmediato, apuntando sus cámaras hacia ella. Ricardo cerró los ojos como si aquel instante lo desgarrara por dentro. Nunca imaginó que una simple trabajadora, invisible para todos, pudiera interrumpir un juicio tan trascendental. Y ahí en medio de la tensión empezó a revelarse una verdad que nadie había anticipado, la del poder oculto de quienes nunca son escuchados. Porque esta no era solo la historia de un millonario frente a la justicia. Era la historia de secretos guardados, de traiciones silenciosas y de un grito desesperado que llegaba justo antes del final. Y lo que Elena llevaba en sus manos no solo pondría en duda la inocencia o la culpabilidad de Ricardo Balbuena, también abriría una herida en su familia que jamás imaginaban. El público que escucha esta historia se preguntará, ¿qué guardaba ese sobre? ¿Qué fuerza podía tener una mujer común para detener un veredicto ya decidido? Y antes de seguir, déjame pedirte algo muy importante. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal Ecos del Cielo para no perderte el desenlace de esta historia y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas, porque queremos conocerte y saludarte. Con las miradas fijas en Elena y el juez deteniendo su martillo en el aire. Así comienza esta historia, donde la verdad no viene de los poderosos, sino de los invisibles. La sala quedó paralizada. El eco de la voz de Elena Torres todavía vibraba en las paredes cuando el juez Armando Solís, con gesto severo, ordenó, silencio en la sala. Los murmullos se apagaron poco a poco, aunque la tensión seguía latiendo en el aire. Elena avanzó con pasos inseguros, aferrando aquel sobre como si fuera un tesoro. El uniforme azul ya gastado, las manos ásperas por años de trabajo y el sudor que corría por su frente la mostraban vulnerable, pero en sus ojos había una determinación inquebrantable. Ricardo Balbuena, sentado en el banquillo de los acusados, tragó saliva. Nunca había sentido tanta impotencia. Había enfrentado políticos, empresarios y hasta enemigos del norte. Pero ahora una simple trabajadora doméstica amenazaba con derrumbar el imperio que había construido con tanto cálculo. El juez la miró con desconfianza. Señora, ¿qué significa esta interrupción? ¿Quién es usted? Soy Elena Torres, señor juez, respondió ella con voz firme, aunque el temblor de sus manos la traicionaba. Trabajo como encargada de limpieza en las oficinas de la empresa Balbuena desde hace 10 años y encontré esto. Levantó el sobre mostrando unas hojas arrugadas con sellos que parecían oficiales. La fiscal Romero rápida, pidió al juez revisar el contenido. El defensor, licenciado Gabriel Peña, se levantó alterado. Protesto, su señoría, esto es una farsa. Pero la tensión ya había cambiado de rumbo.
La historia de Elena comenzó a revelarse entre susurros y recuerdos que se cruzaban en su mente. Días atrás, mientras limpiaba los archivos viejos del sótano de la empresa, había escuchado voces. Nadie baja aquí, Elena, así que termina rápido y te vas, le habían dicho los guardias. Pero ella conocía cada rincón de ese edificio y algo no le cuadraba. Entre papeles olvidados y carpetas empolvadas había encontrado un cajón cerrado con llave. No fue fácil abrirlo. La cerradura parecía sellada desde hacía años, pero una de las llaves de repuesto que guardaba en su carrito de limpieza encajó. Dentro documentos con fechas alteradas, firmas falsificadas y contratos que vinculaban a Ricardo Balbuena con movimientos de dinero sospechosos. Papeles viejos que nadie se atrevería a tocar, pensó Elena en aquel instante, comprendiendo que en sus manos estaba la pieza que podía cambiar el juicio. Sin embargo, no fue el miedo lo que la detuvo en un principio, fue la duda. ¿Y si me equivoco? ¿Y si esto solo me trae desgracias? Yo soy una mujer sencilla. ¿Qué voy a hacer enfrentándome a un hombre como Balbuena? Esa noche en su pequeño departamento en La Pintana, se lo confesó a su madre, doña Isabel, que con su voz cansada le respondió: «Hija, la verdad siempre encuentra su camino. Si tú no hablas, ¿quién lo hará? Dios te puso ahí por algo». Las palabras de su madre se clavaron en el corazón de Elena. Y ahora, en ese tribunal abarrotado, esas mismas palabras eran el motor que la impulsaba a no quedarse callada. Los periodistas comenzaron a tomar nota frenéticamente. La gente en la sala se inclinaba hacia adelante para escuchar cada detalle. Sofía, la hija de Ricardo, se levantó de su asiento con el rostro desencajado, murmurando para sí: «No puede ser». «¿Qué escondías, papá?». Ricardo cerró los ojos. Su fachada de hombre invencible se agrietaba y por primera vez se notaba el sudor bajando por su sien. El juez, con voz solemne, ordenó que los documentos fueran revisados de inmediato. Elena, con las piernas aún temblando, entregó el sobre al secretario Vargas, quien lo llevó al estrado. Mientras tanto, la fiscal Romero sonrió apenas, como quien sabe que el destino le está dando la razón. Ricardo, furioso, murmuró en voz baja, casi un rugido: «¿Cómo te atreves, mujer? ¿Quién te crees para arruinar mi vida?». Elena lo miró por primera vez directamente a los ojos y con un hilo de voz que retumbó como trueno, respondió: «Soy la mujer a la que usted nunca vio, pero que ahora todos escucharán». Y así la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse. Pero nadie sospechaba que detrás de esos documentos había un secreto aún más profundo. Un secreto que no solo podía destruir a Ricardo Balbuena, sino también cambiar para siempre la vida de su propia hija. El juez Armando Solís abrió el sobre con manos cautelosas. La sala entera se inclinó hacia adelante, como si todos quisieran espiar el contenido de aquellas páginas arrugadas. El silencio era tan espeso que se escuchaba el roce del papel al ser desplegado. El rostro del juez, severo y acostumbrado a los peores casos de corrupción, cambió en cuestión de segundos. Sus cejas se arquearon, su mandíbula se tensó y un murmullo colectivo recorrió el tribunal. Esto es gravísimo», exclamó Solís, mirando primero a la fiscal y luego al abogado defensor. El fiscal Romero sonrió de medio lado, como quien había esperado demasiado tiempo este momento. «Su señoría, ¿me permite examinar los documentos?». El defensor Peña, en cambio, golpeó la mesa con la palma de la mano. «Objeción. Esto es inadmisible. Esos papeles no han sido validados. Cualquiera pudo haberlos fabricado». El juez lo interrumpió con voz firme. «Licenciado Peña, siéntese. Esta corte no va a ignorar pruebas de tal magnitud». Ricardo Balbuena, hasta ese instante un hombre que transmitía seguridad y poder, perdió el color en el rostro. Sus labios se movían, pero no salía sonido alguno. La sala entera lo observaba, como si finalmente hubieran visto al gigante convertirse en un hombre común. Entre las hojas había contratos firmados con empresas fantasma, transferencias millonarias hacia cuentas en el extranjero y una lista de nombres que involucraban a políticos de alto rango. Pero lo más sorprendente era un recibo con la rúbrica de alguien inesperado: Sofía Balbuena, su propia hija. Sofía, al ver su nombre en esos papeles, soltó un grito ahogado. «No, no, esto no puede ser», susurró llevándose las manos al rostro. El público se alborotó.
¿Qué significaba aquello? ¿Había estado ella involucrada o alguien había utilizado su nombre? La joven corrió hacia el juez, suplicando con lágrimas en los ojos. Se lo ruego, señor juez. Yo no firmé nada. Alguien usó mis datos. Ricardo, con un gesto desesperado, se levantó del banquillo y gritó, déjenla en paz. Ella no tiene nada que ver en esto. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. En medio del caos, Elena sintió que las miradas se clavaban en ella. Unos la veían como heroína, otros como intrusa. El peso de lo que había desatado comenzaba a caer sobre sus hombros. Recordó la voz de su madre. La verdad siempre encuentra su camino. El secretario Vargas se acercó al juez con un documento adicional encontrado dentro del sobre. Era una carta manuscrita con fecha de hacía más de 5 años dirigida directamente a Ricardo Balbuena. El juez la leyó en voz alta. Ricardo, si sigues adelante con este plan, no solo comprometerás tu fortuna, sino también a tu propia sangre. Recuerda, los pecados de los padres siempre caen sobre los hijos. Un silencio helado llenó el lugar. Sofía temblaba. Ricardo apretó los puños. Elena cerró los ojos sabiendo que había destapado una tormenta. Los periodistas, sin perder un segundo, comenzaron a enviar titulares. El Imperio Balbuena tambalea, una trabajadora de limpieza, revela la prueba que compromete a toda la familia. La tensión escalaba y la reputación del millonario se derrumbaba frente a todos. Pero lo que nadie sabía era que esa carta escondía el nombre de un traidor dentro del propio círculo íntimo de Ricardo, un traidor que Elena había reconocido y que aún no se había atrevido a nombrar. El juez Armando Solís dejó la carta sobre la mesa y clavó sus ojos en Ricardo Balbuena. Su voz retumbó en la sala con la solemnidad de quien carga no solo la ley, sino también el peso moral de todo un país que clama por justicia. Señor Balbuena, lo que aparece en estos documentos es suficiente para abrir una nueva línea de investigación y quizá para prolongar este juicio durante meses, pero hay algo que me inquieta más, esta carta. Aquí se advierte que alguien cercano a usted lo traicionó. ¿Quién es? Ricardo tragó saliva. Su respiración era pesada y sus manos sudorosas intentaban mantener la compostura. Por un instante parecía dispuesto a responder, pero su abogado defensor, el licenciado Peña, se apresuró a susurrarle algo al oído. Ricardo negó con la cabeza y en su rostro se dibujó una mezcla de furia y resignación. No hablaré, dijo finalmente con la voz quebrada. El juez se inclinó hacia él como si pudiera desarmarlo solo con la mirada. Si no lo hace, créame, alguien más lo hará. Y en esta sala hay testigos dispuestos a revelar lo que usted calla. La atención se centró de nuevo en Elena Torres. Ella, que hasta hacía pocos minutos había sido invisible, ahora cargaba el peso de cientos de ojos inquisitivos. Se mordió los labios, dudó un instante y luego apretó con fuerza los papeles que aún conservaba en sus manos. Señor juez, dijo con valentía, esa carta yo la encontré junto a los contratos y reconozco esa letra. Un murmullo electrizante recorrió el tribunal. El juez frunció el ceño. ¿Está segura, señora Torres? Segurísima. Respondió Elena con un nudo en la garganta. Esa letra es del licenciado Gabriel Peña, su propio abogado defensor. El silencio se volvió insoportable. Todos voltearon hacia el elegante abogado que intentaba mantener su porte habitual, pero cuyo rostro se tornó pálido como el mármol. Esto es un disparate, bramó Peña golpeando la mesa. Una simple mujer de limpieza no puede venir a difamar mi nombre en esta corte. El juez, sin perder la calma, le ordenó sentarse. Licenciado, las acusaciones son graves. Vamos a verificar esa caligrafía. Ricardo volteó hacia su abogado con los ojos inyectados de rabia. Fuiste tú, Gabriel, tú me tendiste esta trampa. Peña apenas respondió con un murmullo. ¿No entiendes, Ricardo? Esto era más grande que tú y yo. Sofía, al escuchar aquello, rompió en llanto. Papá, todo este tiempo confiamos en él. ¿Cómo pudo jugar con nuestra familia? Los periodistas no daban abasto para registrar cada palabra. El gran defensor resultaba ser quien había tejido parte de la red que hundía al millonario. El juez ordenó un receso de 10 minutos para examinar la carta y los documentos.
La sala estalló en comentarios como un río desbordado de rumores. Elena, agotada, se sentó en una de las bancas del público. Una mujer se le acercó discretamente. Era Sofía. Señora Elena, dijo con lágrimas en los ojos. No sé qué pensar. He amado a mi padre toda mi vida. Pero si todo esto es cierto, ¿qué debo hacer? Elena la miró con ternura. No era fácil enfrentar ese dolor. Tomó sus manos y con voz suave respondió, hija, a veces la verdad duele más que la mentira, pero solo la verdad puede liberarnos. Sofía bajó la cabeza sollozando. Era evidente que su corazón estaba dividido. El amor por su padre y la necesidad de justicia se enfrentaban dentro de ella. De regreso al tribunal, el juez confirmó lo que Elena había afirmado. La caligrafía correspondía al licenciado Peña. El abogado se defendió con ferocidad, asegurando que había sido obligado a actuar bajo amenazas de hombres más poderosos que Ricardo. Usted no entiende, su señoría, gritó Peña. Detrás de este caso hay nombres que jamás se mencionarán en público. Ricardo solo es la punta del iceberg. El juez golpeó con el mazo. Basta ya, o usted tendrá oportunidad de declarar bajo juramento. Ricardo, mientras tanto, comenzó a perder la compostura, se puso de pie, ignorando las advertencias del juez, y se dirigió directamente hacia Elena con un gesto amenazante. Tú no sabes lo que has hecho, vociferó. Has desatado una guerra que te destruirá a ti y a tu familia. La multitud contuvo la respiración. Elena, sin retroceder, lo enfrentó con la frente en alto. Puede que me destruyan, señor Balbuena, pero al menos mi conciencia estará limpia. Y créame, los invisibles también sabemos luchar. El juez ordenó que Ricardo regresara a su asiento. El millonario, sudoroso y con la mirada perdida, parecía un hombre que ya no controlaba nada. Su mundo se desmoronaba y lo sabía. Pero justo cuando parecía que todo estaba dicho, un guardia del tribunal entró apresuradamente y entregó un sobre cerrado al juez. Era un mensaje urgente que había llegado esa misma mañana. El juez lo abrió y sus ojos se ensancharon al leer el remitente. Banco Nacional de Santiago. Esto cambia todo, dijo con gravedad. El documento revelaba transferencias recientes a nombre de una persona inesperada, Sofía Balbuena. La joven se levantó de golpe, pálida, temblando. No, yo no hice nada. Alguien está usando mi identidad. La sala se convirtió en un hervidero. El abogado, el fiscal, los periodistas, todos gritaban al mismo tiempo. Ricardo, con el alma desgarrada, gritó, lo sabía. Van por mi hija. El juez con rostro sombrío advirtió que todo esto debía investigarse de inmediato. Y así lo que empezó como un juicio contra Ricardo Balbuena ahora se transformaba en un laberinto donde su hija parecía quedar atrapada. Elena lo intuía. La verdadera batalla apenas comenzaba y el enemigo más peligroso aún no había mostrado su rostro. El nombre de Sofía Balbuena escrito en aquellas transferencias fue como un rayo cayendo en medio del tribunal. La joven de pie con los ojos llenos de lágrimas se aferraba a la barandilla como si en cualquier momento sus piernas fueran a fallarle. El murmullo del público se convirtió en un rugido incontrolable. Periodistas, curiosos y asistentes intercambiaban miradas de asombro y sospecha. Esto es una mentira, gritó Sofía con la voz quebrada. Yo jamás toqué ese dinero. El juez Armando Solís levantó la mano para pedir silencio. Señorita Balbuena, la evidencia es clara. Hay movimientos recientes a su nombre en cuentas del Banco Nacional de Santiago. Si alguien usó su identidad como usted afirma, será su responsabilidad demostrarlo. La fiscal Romero, sin perder la compostura, aprovechó el momento. Su señoría, solicito que Sofía Balbuena quede bajo investigación inmediata. Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la hija del acusado. Ricardo Balbuena, que hasta entonces había permanecido abatido, se levantó como un león herido. No, a mi hija no la van a tocar. Si quieren acabar conmigo, háganlo, pero déjenla en paz. El juez golpeó con el mazo. Orden en la sala. Mientras tanto, Elena Torres observaba con el corazón encogido. No había traído las pruebas para destruir a Sofía, sino para revelar la verdad sobre Ricardo y los negocios turbios que había ocultado durante años.
Pero ahora todo parecía desbordarse hacia un camino inesperado. Recordó, como un relámpago en su memoria, un detalle que había pasado por alto. Entre los documentos hallados en aquel cajón polvoriento había visto también un número de teléfono escrito en la esquina de uno de los contratos. Un número que le resultaba extrañamente familiar, pero que en el apuro no había mencionado. Con el valor que solo la desesperación otorga, Elena pidió la palabra. Señor juez, creo que puedo demostrar que la señorita Sofía no está detrás de esos movimientos. Todos voltearon a verla de inmediato. El juez arqueó las cejas sorprendido. Explíquese, señora Torres. En los contratos falsificados había un número de contacto escrito a mano. Estoy segura de haberlo visto en los celulares que recogía cada mañana cuando limpiaba la oficina del licenciado Peña. Ese número no es de la señorita Sofía, sino de alguien más cercano a la familia Balbuena. Un silencio cargado de tensión recorrió la sala. En ese instante, Ricardo bajó la cabeza y murmuró con voz ronca, casi inaudible. No puede ser. El juez exigió que Elena entregara aquel documento para su análisis. Vargas, el secretario, salió de inmediato para cotejar la información. La tensión era insoportable. La fiscal Romero, intrigada, no pudo evitar preguntar, ¿a quién cree usted que pertenece ese número, señora Torres? Elena, con el corazón latiendo como un tambor, respondió, creo que es de alguien dentro del círculo íntimo de los Balbuena. Y si mis sospechas son correctas, no es la señorita Sofía, sino alguien que siempre se escondió a plena vista. El público estalló en exclamaciones. Ricardo miró a Elena con ojos desorbitados, como si ella estuviera a punto de arrancar un secreto que había intentado sepultar toda su vida. El juez ordenó un receso breve para verificar la procedencia de aquel número. Mientras tanto, la tensión dentro del tribunal alcanzaba un punto insoportable. Sofía, desconsolada, se sentó junto a Elena. ¿Por qué hace esto por mí? Usted ni siquiera me conoce. Elena le sonrió con ternura. Porque sé lo que es cargar con culpas que no nos pertenecen, hija. La vida ya me ha enseñado a sufrir injusticias y no pienso permitir que otra mujer inocente pague por pecados ajenos. Las lágrimas corrieron por el rostro de Sofía. Tomó la mano de Elena como si se aferrara a un salvavidas en medio del naufragio. En otro extremo, Ricardo se inclinaba sobre su abogado traidor Peña y le susurraba con rabia. ¿Tú sabías de esto? ¿Jugaste con mi hija también? Peña, nervioso, respondió apenas en un hilo de voz. Ricardo, no es lo que piensas. Hay alguien más moviendo los hilos. Ricardo lo empujó con violencia. Dime, ¿quién es maldito? Peña no contestó. Su silencio fue más doloroso que cualquier confesión. Cuando el receso terminó, Vargas regresó con un sobre en la mano y lo entregó al juez. Armando lo abrió con gesto serio y tras leerlo, respiró profundamente antes de hablar. El número telefónico encontrado en los documentos no corresponde a la señorita Sofía Balbuena. Pertenece a un hombre llamado David Torres. La sala se sacudió como si un terremoto la hubiera alcanzado. Elena se cubrió la boca con las manos. David Torres, su propio primo, el joven humilde, que había llegado a la ciudad buscando trabajo y al que ella misma había recomendado para hacer pequeños encargos en la empresa de los Balbuena. Eso no puede ser, exclamó Elena con el alma desgarrada. David jamás haría algo así. Ricardo, con una risa amarga, la señaló con el dedo. ¿Lo ves? Todo encaja. Tú y tu primo vinieron a destruirme. Esto siempre fue un complot. Elena negó con lágrimas en los ojos. No, señor Balbuena, yo no sabía nada. El juez firme ordenó que David Torres fuera localizado y llevado a declarar de inmediato. El público estaba en shock. La trama se complicaba. El millonario acusado, la hija señalada, el abogado traidor y ahora un joven humilde vinculado al escándalo. Nadie podía apartar la vista del tribunal. Elena, con el corazón roto, comprendió que la verdad que había desenterrado iba más allá de lo que había imaginado. Y en el fondo temía que el descubrimiento de David no solo pudiera salvar a Sofía, sino también hundirla aún más. La sala del tribunal volvió a llenarse al máximo de tensión. El juez Armando Solís había ordenado traer de inmediato a David Torres y los murmullos crecían como un río desbordado.
La prensa estaba eufórica. Titulares sensacionalistas ya circulaban en las redacciones de Santiago de Chile. Finalmente, las puertas se abrieron y 2 guardias escoltaron a un joven de rostro cansado, camisa arrugada y mirada sombría. David Torres, primo de Elena, entró al recinto con las manos entrelazadas, como un niño sorprendido haciendo travesuras, pero con un peso en los hombros que lo hacía ver mayor de lo que era. Elena lo miró con el corazón partido. Lo había visto crecer en las calles polvorientas de Valparaíso. Lo había protegido de las malas juntas y hasta lo había ayudado a conseguir pequeños trabajos de mensajería en la empresa Valbuena. Jamás imaginó que su nombre aparecería manchado en papeles de corrupción. El juez habló con tono solemne. Señor David Torres, su nombre ha aparecido vinculado a movimientos financieros ilegales. Tiene derecho a declarar y a defenderse. Le advierto que cualquier mentira será considerada perjurio. David bajó la cabeza. Y por un instante pareció que no iba a decir nada. Pero luego levantando la mirada hacia Elena, sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdóname, prima, susurró. Elena sintió que el piso se hundía bajo sus pies. El público enmudeció mientras David, con voz temblorosa, comenzó a confesar: yo no robé ese dinero, ni lo hice por ambición, solo seguí órdenes. Ricardo Valbuena me contrató en secreto para que moviera fondos a su nombre, usando documentos falsificados con la identidad de su hija, Sofía. Un estallido de gritos y exclamaciones recorrió la sala. Sofía se levantó llorando. Ricardo, pálido, intentó gritar, pero el juez lo interrumpió con un golpe de mazo. «Silencio», ordenó Solís. David continuó con la voz quebrada. Al principio pensé que era algo rutinario, transferencias normales, pero pronto entendí que todo era ilegal. Quise salir, pero él me amenazó. Me dijo que si hablaba Elena perdería su trabajo y que toda mi familia sufriría las consecuencias. El rostro de Elena se desencajó. El dolor de escuchar esas palabras se mezclaba con la rabia y la impotencia. Ricardo Valbuena, aquel hombre poderoso y arrogante, había usado la fragilidad de los pobres para proteger su imperio. El abogado Peña, que hasta ese momento había guardado silencio, soltó una risa amarga. ¿Lo ves, Ricardo? Tarde o temprano la verdad sale a la luz. Tú me culpaste a mí, pero eras tú quien movía los hilos todo este tiempo. Ricardo lo fulminó con la mirada. Tú también fuiste parte de esto, hipócrita. El juez exigió orden, pero el caos ya estaba desatado. Sofía gritó con desesperación. Papá, dime que no es cierto. Dime que David miente. Ricardo bajó la cabeza. Sus labios temblaron, pero no salió palabra alguna. Su silencio fue la confirmación más dolorosa que su hija podía recibir. David, entre lágrimas, se dirigió directamente a Sofía. Yo nunca quise hacerte daño, señorita. Solo era un peón en un juego que no entendía. Pero cuando vi tu nombre en esos documentos, supe que esto ya no era un asunto de dinero, sino de destruir una vida inocente. El juez tomó nota de todo y ordenó que los documentos fueran cotejados de inmediato. La fiscal Romero sonrió, convencida de que el caso estaba prácticamente ganado. Sin embargo, Elena percibió algo extraño. El rostro de David, aunque cargado de dolor, parecía ocultar aún más secretos. Ella conocía bien a su primo y sabía que cuando evitaba mirar de frente era porque todavía no había contado toda la verdad. David, dijo Elena con voz temblorosa, ¿qué más sabes? ¿Por qué callas? David la miró fijamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. Porque si lo digo, no solo caería Ricardo, caerían hombres mucho más poderosos. Y no quiero que te pase nada a ti, prima. El juez lo presionó. Señor Torres, está bajo juramento. Este tribunal exige toda la verdad. David respiró hondo y soltó la bomba que dejó a todos paralizados. Los documentos que entregué no solo prueban que Ricardo usó la identidad de su hija, también demuestran que detrás de todo esto hay un político de alto rango, el senador Germán Osorio. Él fue quien organizó toda la red de lavado de dinero. La sala explotó en un rugido ensordecedor. Periodistas corrieron hacia la salida para transmitir la noticia. El juez, pálido, comprendió que el caso ya no era solo contra un empresario, sino contra una de las figuras más influyentes del país.
Ricardo gritó desesperado, «Cállate, idiota. No sabes lo que estás diciendo. Ese hombre no perdona a nadie, nos destruirá a todos». David, con lágrimas en los ojos, respondió, «Prefiero que me destruyan diciendo la verdad, a vivir toda mi vida como un cobarde». Sofía se desplomó en una banca con la cara entre las manos. Elena la abrazó intentando transmitirle fuerza. «Hija, aunque duela, la verdad siempre abre caminos». Pero dentro de Elena había también un miedo creciente. Sabía que nombrar al senador Osorio era abrir la puerta a un enemigo implacable. Y en el fondo temía que Ricardo tuviera razón, que aquella confesión los hubiera condenado a todos. El juez pidió protección inmediata para Elena y David. Ordenó a los guardias reforzar la seguridad dentro y fuera del tribunal, pero aún así la sensación era de fragilidad. La verdad había salido a la luz y el monstruo que dormía detrás del poder comenzaba a despertar. Ricardo, arrinconado, miró fijamente a Elena, ya no con rabia, sino con una especie de mezcla entre rencor y admiración amarga. «Creí que eras invisible, pero lograste derribar lo que nadie había conseguido en años». Elena sostuvo su mirada y respondió con firmeza. «Yo no lo derribé, señor Balbuena. Fue su propia soberbia». La sesión se levantó momentáneamente. La prensa aguardaba fuera como buitres en el aire y la multitud en la sala sabía que lo que venía después no era solo el destino de Ricardo Balbuena, ni de su hija Sofía, ni de Elena Torres. Era el inicio de una guerra contra el poder oculto que dominaba en silencio al país. El eco del nombre Germán Osorio retumbaba todavía en las paredes del tribunal cuando el juez Solís suspendió la audiencia. Afuera, los periodistas ya transmitían en vivo el escándalo. Un senador aparece vinculado a una red de corrupción destapada por una humilde trabajadora de limpieza. Las calles cercanas al Palacio de Justicia se llenaron de cámaras, curiosos y policías. Dentro de la sala el ambiente era sofocante. Ricardo Balbuena, con el rostro desencajado, se dejó caer en el banquillo. La arrogancia que lo había caracterizado durante años se había evaporado. Ahora era un hombre quebrado, cercado por sus propios pecados y por enemigos mucho más poderosos de lo que jamás imaginó. Sofía, con los ojos hinchados por el llanto, se acercó a él. «Papá, dime la verdad. Tú sabías de todo esto desde el principio». Ricardo bajó la cabeza, sus manos temblaban. «Hija, yo pensé que podía controlarlo. Pensé que jugando con el poder iba a mantenerlos a salvo, pero ahora entiendo que solo los arrastré a un infierno». Sofía retrocedió sintiendo que cada palabra era como un puñal. «Nos condenaste a todos». Mientras tanto, Elena y David esperaban en una sala contigua bajo resguardo policial. Elena, con el rostro demacrado, acariciaba las manos de su primo. «David, ¿por qué no me dijiste nada antes?». Él la miró con ojos cansados. «Porque tenía miedo, prima. Ese hombre, Osorio, controla jueces, empresarios, hasta la policía. Yo solo era un mensajero. Si hablaba antes, nos hubieran callado a todos». Elena suspiró, comprendía el miedo, pero también sabía que ya no había vuelta atrás. Habían destapado un monstruo. En el tribunal, el juez recibió un llamado urgente desde la Secretaría de Justicia. Querían frenar cualquier mención pública al senador Osorio, pero Solís, con décadas de experiencia y fama de incorruptible, tomó la decisión que marcaría su carrera. Este tribunal no se someterá a presiones externas. La verdad será escuchada, caiga quien caiga. La fiscal Romero lo respaldó de inmediato. Si intentamos ocultarlo, seríamos cómplices. Chile merece saber quién está detrás de esta red. Al reanudarse la sesión, el juez pidió que Ricardo Balbuena se pusiera de pie. «Señor Balbuena, lo que hemos escuchado lo coloca como pieza clave en una red de corrupción que involucra a altos funcionarios. Le daré la oportunidad de declarar antes de que las pruebas sigan su curso». Ricardo respiró hondo. Por primera vez, sus ojos ya no mostraban soberbia, sino un cansancio profundo, como si llevara años luchando contra un enemigo invisible. Miró hacia el público, hacia los periodistas, hacia Elena y finalmente hacia su hija. Y entonces habló. «Es cierto, yo colaboré con el senador Osorio, fui su testaferro, moví dinero, abrí cuentas, falsifiqué documentos y lo hice porque creí que así mi familia estaría protegida.
Pero lo que nunca imaginé es que él usaría el nombre de mi hija. Eso fue lo que me destruyó. Un murmullo estalló entre la multitud. Elena cerró los ojos con un nudo en la garganta. Ricardo estaba confesando. El juez lo presionó. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Ricardo asintió lentamente. Sí, tengo grabaciones, correos electrónicos, registros de reuniones. Siempre guardé copias porque sabía que algún día podría ser yo el chivo expiatorio. La fiscal Romero, sorprendida, lo miró directamente. ¿Está dispuesto a entregarlos? Ricardo titubeó. Su rostro reflejaba un dilema interno feroz. Finalmente dijo, solo con una condición, que mi hija quede libre de toda sospecha. Sofía rompió en llanto. Papá. El juez aceptó recibir esas pruebas bajo custodia especial, pero antes de que Ricardo pudiera seguir hablando, un estruendo sacudió la sala. Un cristal se rompió en uno de los pasillos y un guardia irrumpió con el rostro pálido. Señor juez, han atacado a uno de nuestros oficiales afuera. Parece una advertencia. La sala se sumió en pánico. Todos comprendieron que el nombre de Osorio no había caído en saco roto. Sus tentáculos ya estaban reaccionando. El juez, con calma férrea, ordenó reforzar la seguridad. Nadie abandona este edificio hasta que se aclare la situación. En ese ambiente asfixiante, Ricardo volvió a hablar como si quisiera desahogar de golpe años de secretos. Ese hombre no actúa solo. Tiene una red de empresarios, banqueros y hasta sacerdotes de su lado. Yo pensé que podía usar su poder para crecer, pero ahora sé que solo fui una marioneta. Sofía lo escuchaba con el corazón destrozado. ¿Y nuestra familia, papá, qué va a pasar con nosotros? Ricardo la miró con lágrimas por primera vez en años. Quizá ya no pueda salvar lo que queda de mi nombre, pero sí puedo salvarte a ti. Elena, desde su asiento no pudo evitar sentir un estremecimiento. Aquella confesión, aunque tardía, mostraba un lado humano del hombre al que tanto había detestado. Y pensó, a veces hasta los gigantes caen de rodillas. Pero sabía que la historia no terminaría allí. Si Ricardo entregaba esas pruebas, Osorio desataría su furia. Y si callaba, la verdad moriría enterrada. El juez levantó la sesión por seguridad, pero antes lanzó una advertencia solemne. Lo que se decida aquí no solo marcará el destino de una familia, sino el futuro de todo un país. La multitud se dispersó en nerviosismo mientras afuera en las calles sirenas y patrullas intentaban contener el caos. Ricardo, escoltado hacia una celda provisional, se detuvo un segundo y miró a Elena. Si sobrevivo a esto, será gracias a ti. Elena lo sostuvo con la mirada. No respondió. Sabía que el verdadero peligro apenas comenzaba. La tarde cayó como un telón pesado sobre el Palacio de Justicia. Aún resonaba en pasillos y escaleras el nombre de Germán Osorio cuando un estallido seco metálico cortó el aire. Un parabrisas se hizo añicos en la calle lateral. Un agente cayó al suelo con un grito ahogado. La gente corrió. Los reporteros se protegieron detrás de las patrullas. Las sirenas se mezclaron con los gritos. Era la respuesta del poder herido. El juez Solís, pálido pero firme, evacuó la sala principal y ordenó que Elena y Sofía fueran escoltadas por un pasillo de servicio. Ricardo, esposado, fue llevado a una celda interna. En el corredor trasero, entre lamparillas titilantes y olor a desinfectante, se presentó el secretario Vargas. Por aquí, por favor. La salida del estacionamiento es segura. Elena lo miró de reojo. Notó en sus nudillos un rastro de tinta azul oscuro, la misma tonalidad gruesa de los sellos falsos que había visto en el sótano. También percibió muy leve un aroma a solvente industrial, ese olor que se pega al que manipula papeles entintados a escondidas. Su instinto zumbó. Algo no cuadra. ¿Seguro que por aquí? Preguntó. No hay tiempo, respondió Vargas impaciente. Doblaron hacia una rampa estrecha. En la base, dos hombres con chamarras negras encendieron al mismo tiempo sus celulares. Elena sintió cómo se le helaba la espalda. De pronto, un tercero cerró la puerta metálica a sus espaldas. Trampa, corran, gritó Elena jalando a Sofía hacia una puerta lateral en el letrero lavandería.
conocía esos recovecos por años de trabajo, ductos de ventilación, cuartos de útiles, el laberinto silencioso donde los invisibles sobreviven. Forzó el pestillo en el mango de un trapeador. Adentro, bajo tubos calientes y canastas de sábanas, se abrieron paso. Detrás pasos apurados. Un hombre forcejeó en la manija. Sofía, temblando, susurró: «Nos van a encontrar». «Mírame», le dijo Elena sosteniéndole el rostro. «Los poderosos ganan cuando nos paralizamos. Hoy no». Se colaron por un corredor mínimo que desembocaba en el cuarto de basura. Empujaron la puerta de emergencia y salieron a un callejón impregnado de cloro y humo. Pasó un microbús rechinando. Elena alzó el brazo y lo detuvo. El chofer, sorprendido, les abrió sin preguntas. Subieron. Nadie las seguiría sin exponerse. ¿A dónde?, gruñó el conductor. Al santuario del Padre Hurtado, por favor, dijo Elena. El microbús avanzó entre avenidas congestionadas. Sofía lloraba en silencio, mirando por la ventanilla. La ciudad, inmensa e indiferente, parecía tragarse la tragedia como si fuera una más. En el santuario la recibió el padre Miguel, párroco de manos agrietadas y mirada clara, viejo conocido de Elena, las condujo a una sacristía sobria con un crucifijo de madera y una tetera humeante. «Hijas, aquí están a salvo», dijo cerrando la puerta. «Rueguen en el corazón, pero también luchen en inteligencia». Elena asintió. Su celular vibró. Número desconocido. Atendió con el dedo helado. «Sí». La voz llegó áspera y contenida. «Ricardo, no tengo mucho tiempo. Puedo entregar las pruebas, pero no confío en nadie dentro del edificio. Tienen que recuperarlas ustedes». Sofía, alerta, se acercó al teléfono. «¿Dónde están?» «En el Persa Biobío, en un local de antigüedades». «El guardián». «Pidan la caja azul». La contraseña es una frase. Ricardo tragó saliva. «Las bugambillas no florecen en invierno». El padre Miguel frunció el ceño. «Eso suena a santo y seña antiguo». «Lo es», dijo Ricardo. «Si las consiguen, vayan directo en el juez Solís». Y su voz se quebró. «Perdóname, hija». La llamada se cortó. Sofía apretó el aparato contra el pecho con un mar en los ojos. «Si es una trampa, nos matan», susurró. «Y si no vamos, te hunden a ti», replicó Elena. «Vamos juntas». El padre les prestó 2 chamarras viejas y una bolsa de mercado para disimular. Les dio también una medalla de San Miguel Arcángel. «No es amuleto», dijo. «Es un recordatorio. La verdad necesita coraje». El persa Biobío bullía en su ritual de los domingos adelantados, regateos, radios viejos, juguetes de lata, candelabros gastados, máscaras prehispánicas falsas y verdaderas, sobre todo ojos, demasiados ojos. Elena identificó 2 hombres que caminaban siempre a 3 puestos detrás de ellas. Otros se detuvieron a probar sombreros mientras hablaban por auriculares invisibles. El aire estaba cargado. Encontraron el guardián, un puesto repleto de cajas de hojalata y talavera. Detrás un anciano de bigote hirsuto y manos amarillas por la nicotina. «Buscamos una caja azul», dijo Elena. «Hay muchas azules, Guerita», respondió con una media sonrisa. Sofía respiró hondo y pronunció: «Las bugambillas no florecen en invierno». El viejo no sonrió, no hizo ningún gesto teatral, simplemente se agachó, desplazó 2 cajones y sacó una caja de madera pintada de azul marino con una flor estilizada en la tapa. «De parte de un cliente puntual», dijo que si esto llegaba a manos equivocadas me quedaba sin puesto y sin manos, murmuró. Elena pagó con billetes arrugados. No miró dentro. Regresarían a la parroquia antes de abrirla. Salieron al pasillo de lonas y toldos. Los hombres de chamarras negras aparecieron a lo lejos en el espejo convexo de un puesto. «Nos siguen», dijo Sofía. «Toma mi mano y cuando te diga ahora, corre hacia el puesto de telas», ordenó Elena. Pasaron frente a un señor de humitas. «Don Manuel», susurró Elena. «Ayúdeme». «¿Qué pasó, comadre?».
Nada que pueda contar. Cuando grite, suelte el vapor. A los 3 pasos, Elena gritó. Ahora. Don Manuel levantó la tapa de la olla. Una nube de vapor hirviente nubló el pasillo. Elena y Sofía se metieron entre mantas, luego bajó una mesa plegable y salieron al otro lado de la fila como sombras. Corrieron entre pirámides de discos y pilas de revistas hasta desembocar en una calle secundaria donde un taxi viejo esperaba con el motor encendido. Barrio Lastarria, dijo Elena al subir. El taxi se diluyó entre avenidas. Sofía, pálida, sostenía la caja con ambas manos. ¿Crees que lo que hay adentro nos puede costar la vida, pero también puede salvarla? En el patio silencioso de una casa antigua en Barrio Lastarria, amiga del padre Miguel, abrieron la caja sobre una mesa de madera con marcas de cuchillo. Dentro encontraron un USB negro, una libreta con tapas de piel y una cinta mini DV. El corazón de Sofía se aceleró. Prendieron una vieja laptop del dueño de la casa y conectaron el USB. Carpetas con nombres en clave: Orquídea, Lomo de Cobre, Bendición, archivos de audio, PDFs, capturas de pantalla. En uno, Ricardo Balbuena aparecía junto a licenciados que firmaban sobre documentos en blanco. En otro, mensajes son agendas de reuniones en restaurantes de lujo y el nombre G. Osorio abreviado. Sofía abrió un vídeo. Cámara oculta en un despacho alfombrado. Peña discutía con un hombre no identificado. La imagen temblaba. Una voz grave dijo: si cae Balbuena, cae la cadena. Úsalo de escudo. Mueve dinero con la muchacha. ¿La hija?, preguntó Peña nervioso. Nadie toca a la hija, solo su nombre. Vargas se encarga. Sofía se quedó sin aire. Elena apretó los labios. Vargas, susurró, el secretario del juez. Pasaron a un segundo archivo, una foto tomada a la salida de un restaurante en Vitacura. Vargas estrechando la mano de un sujeto alto, traje impecable, sonrisa mínima. Al pie, la anotación: Montero, operador de Osorio. El piso se movió bajo ellas. El enemigo no estaba solo en las sombras del Senado, estaba dentro del tribunal. Tenemos que volver con el juez, dijo Sofía. Si Vargas está dentro, cualquiera puede caer. Y precisamente por eso, replicó Elena, tenemos que llegar vivas. El padre Miguel entró con cautela. Hijas, hay patrullas dando vueltas por el barrio y 2 camionetas oscuras en la esquina. Nos encontraron, dijo Sofía helada. Elena guardó el USB bajo la plantilla de su zapato. Metió la libreta en la bolsa de chamarras, la cinta mini en el forro que descosió en las uñas. Si nos paran, que revisen lo evidente, murmuró. Lo demás camina con nosotras. Salieron por la puerta trasera por el pasillo de bugambillas. Una camioneta negra dobló la esquina con un zumbido grave. Hombres bajaron rápido. Otro auto se plantó al frente. Cerrados. Entréguenlo y no les pasa nada, gritó uno, mano en la cintura. Elena empujó a Sofía hacia la pared. El mundo se estrechó en un segundo. El sonido del viento adentro del oído, la sangre golpeando como tambor. Un claxon furioso rompió el instante. Un sedán gris se lanzó entre las camionetas, frenó de golpe y la puerta del copiloto se abrió de par en par. Suban si quieren vivir, bramó una voz conocida. Era el licenciado Peña, con la corbata suelta, el rostro desencajado, los ojos francos por primera vez. No confío en usted, escupió Sofía. Y hacen bien, respondió él. Pero si se quedan, no habrá nadie mañana para decirle al juez lo que hay en ese USB. Elena tomó una decisión en un latido. Sofía, adentro. Las 2 se lanzaron al sedán. Las camionetas arrancaron detrás. El barrio se volvió un mapa de callejuelas y árboles. El sedán zigzagueó por calles estrechas. Detrás, los perseguidores perdieron velocidad en un lomo de toro alto. ¿Por qué nos ayuda?, preguntó Sofía entre lágrimas. Peña apretó el volante. Porque creí que podía jugar con el monstruo sin ensuciarme y ahora me doy cuenta de que nos va a devorar a todos. Tengo algo más que necesitan, el nombre del juez que intentarán comprar mañana y la dirección del búnker de Montero.
Elena lo miró con una mezcla de asco y esperanza. Si miente, lo sabremos. Si miento, dijo él con amarga calma, no alcanzarán a descubrirlo. El sedán se internó hacia una avenida principal. Peña habló sin apartar la vista del camino. Esta noche esconderemos las pruebas. Mañana a primera hora entrarán por otra puerta del Palacio de Justicia. Vargas no las verá venir. Elena sacó la medalla de San Miguel y la cerró en su puño. Sentía el metal tibio como una promesa y una advertencia. La verdad ya tenía forma, USB, libreta, cinta, rutas y también tenía enemigos con nombres y direcciones. Detrás, a lo lejos, las camionetas negras reaparecieron en el retrovisor. La persecución no había terminado, pero Elena y Sofía ya no huían. Avanzaban con la certeza feroz de quienes han visto el rostro del poder y aún temblando deciden mirarlo a los ojos. Mañana, dijo Elena apretando la mandíbula. La sala escuchará lo que los invisibles aprendimos a gritar. El motor rugió. La ciudad, cómplice y testigo, se abrió en avenidas nocturnas. La batalla final comenzaba a tomar forma. La madrugada cayó como una sábana fría sobre la ciudad. En el departamento anónimo donde Elena, Sofía, y el licenciado Peña se refugiaron por unas horas, la mesa estaba cubierta de migas de pan y mapas garabateados. El USB dormía bajo una taza de barro. La libreta de piel se mantenía abierta por una cucharita. La mini DV descansaba dentro de un estuche de gafas. Nadie hablaba en voz alta. Hasta el refrigerador parecía respetar el sigilo. Entraremos al Palacio de Justicia por donde entran los que nadie ve, dijo Elena clavando un alfiler sobre el plano. El pasillo de mantenimiento de calderas. Conozco a don Julio, el jefe de turno. A esta hora solo pasa lista y se echa su café con canela. Peña asintió. Y al llegar, no vayan directo al estrado. Vargas tiene ojos y oídos. ¿Le tenderemos una trampa para verlo moverse y el búnker de Montero? Preguntó Sofía. En Quilicura, zona industrial, respondió Peña, barrio de naves con rejas altas y sonido de perros. Allí guardan unas respaldos de contratos y audios. Si caen esos discos, cae su red de favores. Sofía respiró hondo. Era la primera vez que la niña rica, que estudiaba leyes en bibliotecas perfumadas, sentía que el derecho también se escribe en sudor, fuga y miedo. Miró a Elena con gratitud y a Peña con sospecha. ¿Si nos traicionas otra vez? Lo sabrán antes de que dé la vuelta a la esquina, dijo con esa sinceridad cansada de los que ya tocaron fondo. Hoy mi único capital es no mentir. A las 6:07 de la mañana el Palacio de Justicia bostezaba recién barrido. El eco de los trapeadores era la única música. En la reja lateral, don Julio recargaba su barriga contra el marco y soplaba su café. ¿A dónde tan temprano, muchachas?, preguntó al reconocer a Elena. A limpiar una mancha que lleva años, contestó ella. El viejo soltó una risa asmática y abrió. Pásenle, que por aquí solo pasan los que no cuentan. Bajaron por el túnel de calderas, vapor tibio, olor a metal y polvo antiguo. Elena saludaba por los nombres. Luz, Beto, la invisible corte que gobierna el subsuelo. Los de mantenimiento les dieron 2 cascos amarillos. Sofía se cubrió el cabello, ocultaba sus manos que aún temblaban. En la escalera del fondo, Peña hizo una pausa. Cuando crucemos al vestíbulo, Vargas sentirá que algo se mueve. Necesitamos que muerda el anzuelo. Elena sacó del bolsillo un recibo doblado que había encontrado en la caja azul. Citaba un gasto de sello troquelado azul. Despacho Solís. En la esquina el teléfono de Vargas. Le enviaré un mensaje desde un chip nuevo, dijo Peña. El juez pide sello azul en 20 minutos. Puerta de archivo A. Nadie más. Si corre hacia el archivo, sabemos que quiso aislar la operación, remató Peña, y nosotros lo estaremos esperando en el juez. Sofía tragó saliva. Y si en lugar de venir llama refuerzos, entonces vendrán juntos, respondió Elena, y todos quedarán a cuadro. A las 7:11 la sala aún olía a madera encerada. El juez Solís llegó sin escolta ostentosa, con la carpeta contra el pecho y el gesto de domingo triste. Al ver a Elena y a Sofía en aquel corredor escondido,
no preguntó por qué ni cómo. Solo dijo, hablen rápido, hay manos queriendo cerrarnos la garganta. Peña se adelantó en las palmas abiertas como quien se entrega. Su señoría, Vargas trabaja para Montero, operador del senador Osorio. Alguien dentro les filtra nuestros pasos. Venimos por la puerta de servicio para que hoy la verdad no sea interceptada antes de llegar a su estrado. El juez clavó los ojos en Elena. ¿Tiene algo más que papeles? Elena mostró la mini DV y la libreta. Y un plan, su señoría, haga que lo llamen a firmar un sello azul en archivo a Vargas correrá. Cuando llegue nosotros ya estaremos adentro o en una cámara encendida. El juez dudó apenas un segundo, el exacto necesario para medir el abismo. Háganlo, y si esto sale mal, caeré en ustedes. La mecánica fue impecable. El ujier cruzó el vestíbulo con la nota falsa. Archivo A, olía a cartón viejo y goma arábiga. Sofía colocó su celular en modo grabación sobre el tope de una estantería. Elena pasó un paño por los lomos como si de verdad estuviera limpiando. Peña fingió revisar expedientes. El reloj marcó 7:27 cuando la manija giró. Vargas entró apurado, solo, miró a los lados y encontró a Elena en el trapeador. El sello, dijo sin aliento. Aquí no hay sellos, respondió ella con ojos de quien sabe. Hay preguntas. Peña cerró la puerta. Sofía dio un paso al frente. Vargas la miró con sorpresa y rabia. Usted debería estar guardada en su casa, señorita. Y usted debería estar preso, contestó Sofía. ¿Cuánto le pagaron por mi nombre? Vargas vaciló, luego sonrió apenas. No gané ni la mitad de lo que creen, pero trabajé en los que ganan siempre. No hoy, dijo Elena y señaló la esquina. Está siendo grabado. El secretario se puso rígido. Su pulgar buscó el teléfono en el bolsillo. La puerta se abrió otra vez. El juez Solís entrando con 2 guardias. Vargas dio un paso atrás. Señor juez. No diga nada. Lo cortó Solís. Su primera palabra será bajo juramento. Sofía puso la libreta sobre la mesa. Aquí están las citas, las cantidades, las iniciales. GO y RV. Y el USB confirma todo. Vargas respiró hondo como quien mide la caída y elige cómo aterrizar. Si hablo, me garantizan que Osorio no me desaparece. Si calla, yo mismo lo procesaré por obstrucción, dijo el juez. Si habla tendrá protección y quizá la oportunidad de recuperar su apellido. Un segundo suspendido. Después el crujido de una conciencia. El operador se llama Julián Montero, dijo Vargas. Tiene un búnker en Quilicura, nave 16B, fachada de reciclaje metálico. Allí guardan servidores y respaldos. Hay una puerta trasera por el callejón de las Tolvas. Hoy a las 10 entrará material para triturar. En realidad son cajas de documentos. Si no llegan antes, desaparecerá todo. El juez no perdió un latido. Fiscalía Anticorrupción, Policía de Investigaciones y mi firma. Vamos a ese lugar ya. Usted, Vargas, viene conmigo. Si miente no pisa la calle en 20 años. Elena y Sofía se miraron, lo que empezó como un juicio se transformaba en operativo. Peña, pálido, guardó el USB en un sobresellado en la rúbrica del juez. Yo conduzco. Dijo, y por primera vez nadie discutió. Quilicura amanecía con gruñidos de máquinas. La nave 16B se alzaba como un monstruo gris, flanqueada por montículos de chatarra y perros nerviosos. A la distancia, autos sin insignias se acomodaron como fichas de ajedrez. Elena se ajustó el casco amarillo. Sofía se colgó una credencial de visitante que el juez improvisó para evitar preguntas en la entrada. Recuerden, susurró Peña. Si ven a Montero, no se acerquen. Ese hombre dispara con la lengua. Hace creer a todos que ya perdiste antes de abrir la boca. El portón lateral se abrió en el pretexto de recibir metal. 3 hombres empujaron un carrito con cajas. Elena lo siguió a distancia, un paso de obrera acostumbrada al ruido. Sofía tomó otra ruta por el pasillo de vidrios rotos.
Vargas, esposado, iba con el juez y 2 agentes hacia la oficina que dominaba la nave desde un segundo piso. Dentro el aire era una mezcla de polvo viejo y aire acondicionado. En la sala central 2 racks de servidores ronroneaban como bestias dormidas. Un técnico bostezaba con auriculares. NAS 01, NAS 02, UPS. Elena se quedó mirándolos hipnotizada. La verdad por fin tenía un zumbido. No toquen nada, ordenó el juez. Cadena de custodia. La fiscalía irrumpió con cajas de evidencias. Un agente desenrolló cinta amarilla. Otro leyó en voz alta etiquetas con fechas. El técnico intentó desconectar un cable. Elena lo detuvo con una mirada de madre. Si apaga eso, borra lo que nos costó la vida traer, dijo despacio. El técnico bajó la mano. En la oficina de vidrio, Julián Montero apareció. Traje claro, sonrisa mínima, ojos de víbora tranquila. Aplaudió una sola vez. ¡Qué espectáculo! El juez incorruptible, la niña buena, la señora del trapeador y el abogado arrepentido. Falta el senador y tenemos novela. Sofía lo sostuvo con la mirada. Se terminó su tiempo, señor Montero. Al contrario, dijo él, apenas empieza. En 10 minutos recibirán llamadas para soltarlo todo. En 20 su caso será reasignado. En 30 sus pruebas serán traspapeladas. Y mañana, frente a las cámaras, yo seré la víctima. El celular del juez vibró. Llamadas de arriba. No contestó. Hoy no, dijo Solís con la serenidad de los que ya eligieron su destino. Hoy la ley se escribe desde abajo. Vargas dio un paso adelante mirando a Montero. Se terminó, Julián. Yo te puse la mesa demasiados años. Montero sonrió sin dientes. ¿Y crees que por cantar te darán un apellido nuevo? No eres más que un bolígrafo gastado. Una chispa de violencia recorrió el aire. Peña abrió la boca para responder, pero Elena se le adelantó. Hoy no venimos a que nos devuelvan apellidos. Venimos a que sus hijos no hereden la vergüenza. El operador arqueó una ceja. Romántico. Los románticos sangran bonito. La puerta trasera se estremeció. 2 hombres intentando salieron cajas. ¡Alto! Gritó Elena. Los agentes corrieron. Sofía bajó la escalera a toda velocidad y se plantó en el pasillo estrecho. ¡Alto! Cadena de custodia, repitió, con la voz que aprendió en los libros, ahora vibrando en la vida real. Los hombres dudaron. Montero levantó las manos, teatral. No disparen, dijo disfrutando el momento. Haría muy mal titular. Los agentes aseguraron las cajas. Dentro, sobre son cheques, bitácoras de traslado, pendrives son etiquetas. El técnico sudoroso confesó, los NAS hacen backup a las 3:15. Hay un mirror en Orquídea, ¿dónde? Preguntó el juez. Servidor en la nube, proveedor local. Tengo la IP. Peña sacó su libreta. Anotó. Por primera vez Montero dejó de sonreír. Esto no acaba conmigo, dijo. Ustedes abren una puerta que no podrán cerrar. Elena lo miró con una calma que nació en azoteas, pasillos y lavanderías. Las puertas que abre la verdad se cierran con dignidad. La fiscalía embaló los NAS. Vargas firmó su primera declaración como testigo colaborador. El juez puso su rúbrica con trazo firme. Sofía sostuvo en manos ya menos temblorosas la carpeta donde su nombre dejaba de ser un arma para convertirse en prueba de inocencia. Al salir Elena se detuvo bajo el cielo pálido de Quilicura. Cerró los ojos un segundo. Escuchó a lo lejos los perros, los camiones, la ciudad que se encendía. Sintió el peso de las llaves del mundo en su bolsillo, USB, libreta, cinta, IP y una certeza, lo invisible ya había aprendido a hacerse escuchar. El convoy se puso en marcha hacia el palacio. En el retrovisor, Montero permanecía enmarcado por la cinta amarilla como una obra de arte macabra. El teléfono del juez vibró otra vez. Contestó esta vez en altavoz. Solís. La voz era grave, medida.
Germán Osorio. El coche se heló. Si sigue adelante, no habrá juicio que lo proteja. Tengo sus nombres, sus rutas, sus familias. El juez miró a Elena por el espejo. Ella no apartó la mirada. Señor senador, dijo Solís, usted acaba de quedar grabado. Silencio. Luego el clic de una llamada cortada. Sofía exhaló como si hubiera llevado años sin aire. Elena apretó la medalla de San Miguel. Peña condujo en silencio. El palacio apareció al fondo como una fortaleza antigua. Hoy entra la luz, dijo Elena. Y mientras el sol terminaba de romper la mañana, la puerta del tribunal se abrió para recibir la caída de un sistema y el ascenso inesperado de una mujer que un día fue invisible y ahora marcaba el compás del destino. El Palacio de Justicia amaneció un olor a papel recién abierto y café hirviendo. Elena, con el cabello recogido y la medalla de San Miguel guardada en el puño, cruzó el vestíbulo junto a Sofía y el juez Solís. La fiscal Romero ya esperaba en los nasellados, la libreta de piel, la mini DV y el USB bajo cadena de custodia. En el pasillo, los limpiadores madrugadores levantaron la vista para verla pasar. Uno de ellos le guiñó el ojo. Hoy limpiamos la casa grande. A las 9 en punto, la sala estaba repleta. Ricardo Balbuena entró escoltado. No era el león fiero de antes. Era un padre que había mirado el abismo y por primera vez parecía dispuesto a saltar por su hija. Vargas, con la mirada baja, tomó asiento junto a la fiscal como testigo colaborador. Peña, sin corbata, apretó un bolígrafo barato entre los dedos, consciente de que su nombre pendía de un hilo fino llamado verdad. El juez anunció la reanudación. La fiscal pidió reproducir la cinta mini DV. En la pantalla, temblorosa, se escuchó nítida la voz grave: si cae Balbuena, cae la cadena. Mueve dinero en la muchacha. Vargas se encarga. Un murmullo como marea subió y bajó entre los presentes. Después, peritajes. El perito informático describió la estructura de respaldos, el espejo orquídea, los correos que mostraban reuniones con G. Osorio, los listados de transferencias firmados a distancia. Cada palabra era un clavo en el ataúd de un sistema que se creía eterno. El juez llamó a Vargas. Él bebió saliva, miró a Montero, custodiado al fondo y habló. Durante años fui el puente, pasé avisos, sellé documentos, abrí puertas. Lo hice por dinero y por miedo. No más. Señalo a Julián Montero como operador y al senador Germán Osorio como la cabeza. La sala contuvo el aire. Montero sonrió en esa frialdad que había aprendido en salones privados, pero el piso bajo sus zapatos ya no obedecía. Llamen a Ricardo Balbuena, dijo el juez. Ricardo se puso de pie. Miró a Sofía primero, luego a Elena, por último al país entero que lo observaba a través de cámaras invisibles. Sí, participé, admitió. Abrí cuentas, lavé dinero, guardé secretos que apestan. Cuando vi el nombre de mi hija en los papeles, supe que me había convertido en lo que juré destruir, un hombre sin honor. Hoy entrego claves, correos, vídeos, rutas y nombres. No pido absolución. Pido que mi hija quede fuera de esta sombra. Y pido, tragó, que conste que la verdad llegó a esta sala en las manos de Elena Torres, una mujer a la que yo no veía. Elena apretó los labios. No buscaba aplausos, solo el fin de la mentira. Pero ese reconocimiento era también un puente, del orgullo a la humildad. La fiscal presentó el último paquete, la IP del servidor espejo, las actas del allanamiento en Quilicura, la cadena de llamadas donde Osorio intentó presionar al juez. La defensa ya no discutía la realidad, negociaba en las orillas. El juez decretó un receso breve para redactar el fallo. La sala quedó suspendida en una cuerda de violín. Fue entonces cuando llegó la última jugada. Un funcionario entró a un paso rígido y sobrelacrado. Instrucción urgente. El juez lo leyó en silencio. Levantó la vista y dijo, claro, esta sala ha recibido sugerencias para aplazar el veredicto. Quede asentado que no habrá aplazamiento. Lo que se decide hoy es una agenda política, es la vida de personas. Una sombra cruzó el rostro de Montero. El amparo del aire se le estaba rompiendo. Sofía tomó la mano de Elena debajo de la mesa,
manos de mundos distintos, ahora atadas por una misma trinchera. El juez regresó con la resolución. Su voz, sin adornos. Esta corte absuelve a Sofía Balbuena de toda imputación por falta de participación al acreditarse suplantación de identidad. Se dicta auto de vinculación a proceso contra Ricardo Balbuena por operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y falsificación, con criterio de oportunidad restringido, sujeto a entrega efectiva de pruebas y colaboración plena. Se ordena la detención de Julián Montero y se solicita al Senado de la República el desafuero del señor Germán Osorio para su inmediata investigación. Se dispone protección federal para Elena Torres y David Torres. Silencio. Después un estruendo de respiraciones. Sofía lloró abiertamente. Elena inclinó la cabeza. Ricardo cerró los ojos con una mueca que no era de derrota, sino de esa clase de dolor que inaugura la verdad. Montero intentó hablar, pero su voz se quebró por primera vez. Las cámaras discretas y voraces captaron el momento exacto en que el castillo de naipes se vino abajo. Tiene la palabra la señora Elena Torres para un alegato final, anunció el juez. Ella se levantó. No llevaba discursos escritos, llevaba años. No soy abogada ni política. Soy la que recoge lo que otros dejan. Y aprendí que lo que se barre bajo la alfombra crece hasta asfixiar la casa entera. Hoy se levantó la alfombra. Que nadie vuelva a caminar como si no pasara nada. Que la justicia no olvide que los invisibles también pagan impuestos, madrugan y lloran. Y que el poder recuerde que los pisos que pisa los fregamos nosotros. Nadie aplaudió. No hacía falta. El silencio se volvió digno. Vargas lloró en silencio. Peña bajó la mirada con culpa mansa. David, desde el fondo juntó las manos como quien enciende una vela. Doña Isabel, en su camita, escuchó por radio y dijo apenas, «Gracias, señor». La sala se vació lentamente. Afuera la ciudad seguía su ruido de siempre. Sofía se acercó a Ricardo. «No sé cuándo podré perdonarte», susurró, «pero hoy diste el primer paso correcto de tu vida». «Lo sé», dijo él, «y ese paso lo marqué cuando escuché a la única persona valiente de esta historia». Se giró hacia Elena. «Si alguna vez necesitas algo». «Lo único que necesito», respondió ella sin dureza, «es que no olvides quienes sostienen tus pisos cuando vuelvas a caminar y que pagues lo que debes como todos». Ricardo asintió. No había más discursos, solo trabajo por delante, cárcel, declaraciones, devolver lo robado, reconstruir lo que aún pudiera salvarse de su apellido, si es que algo. Elena salió del tribunal con el sol pegándole en la cara. Sofía la alcanzó y sin decir palabra la abrazó. No era el abrazo de la alta sociedad, era el abrazo de quienes se reconocen en la intemperie. «Gracias por mi nombre», dijo Sofía. «No me des las gracias a mí», replicó Elena. «Dale gracias a todas las mujeres que limpian oficinas, hospitales, juzgados. Yo solo llevé la escoba. Ellas mantienen la casa de pie». Cruzaron la explanada. Un reportero les pidió una frase para el noticiero. Elena sonrió con pudor. «Es simple. Cuando la verdad entra, hasta el mármol respira». Y la ciudad respiró un poco, no porque se hubieran acabado los monstruos, sino porque alguien les dijo en voz alta que ya no les temía.